La hora ha llegado. Jesús debía morir. El capítulo 18 de Juan se enfoca en su arresto, el juicio ante Anás y parte del juicio ante Pilato. Acompáñame a estudiar esta parte de las últimas horas de Jesús. Comencemos. Juan cuenta algunos detalles diferentes al de los otros evangelios. Por ejemplo, no incluye el nombre del lugar donde Jesús fue arrestado, ni cuenta su lucha de oración antes del arresto. En cambio, la oración que presenta de Jesús es la que él hace previamente por sus discípulos, una oración cargada de seguridad y poder. En lugar de pedir que el Padre quite la copa que debía beber, la acepta como un regalo. Juan identifica a Judas como el traidor, pero no registra el beso que le dio para identificarlo. En su lugar, Jesús es quien toma la iniciativa y se identifica ante los enviados a arrestarle. Pero además de presentar estos datos diferentes, Juan busca darnos detalles sobre la identidad de Jesús. Mientras seguimos con el relato, intenta encontrar alguno de estos detalles. Juan es el único que describe el lugar del arresto de Jesús como un jardín. Un jardín, si recuerdas, fue el lugar donde Adán y Eva pecaron. Jesús comenzó en el lugar donde ellos cayeron. Las autoridades que fueron a arrestarlo estaban compuestas por un destacamento de soldados romanos y policías judíos del templo. Un destacamento tenía entre 200 a 600 soldados bien entrenados. Un gran número de personas para arrestar a un solo hombre. Jesús da el primer paso en la escena y se enfrenta a ellos preguntándoles a quién buscan. Cuando le dicen a Jesús de Nazaret, él le responde, yo soy. Este nombre, yo soy, nos da un gran detalle sobre la identidad de Jesús. ¿Recuerdas en qué parte de la Biblia aparece yo soy? Cuando Moisés estuvo ante la zarza ardiente, Dios se presentó con el nombre de yo soy. Y a lo largo del Antiguo Testamento, este es uno de los nombres más usados para referirse a Dios. Cuando Jesús dijo, yo soy, la multitud que venía a arrestarlo cayó al suelo. Jesús estaba mostrando que Él era Dios. Aún así, Jesús no escapó. Estaba comprometido, como dijo, a beber la copa de su Padre y pidió que los guardias dejaran que sus discípulos se fueran. Jesús daría su vida por el mundo y esa sería la actitud que mostraría a lo largo de su juicio y ejecución. ¿Qué diferencia entre esta respuesta y la de Pedro más adelante, que respondió con un no, no lo soy, cuando le preguntaron si era discípulo de Jesús? Uno admitió quién era, aún sabiendo las consecuencias. El otro negó su identidad y se colocó entre la gente que había arrestado a su maestro. Otro recurso que Juan utiliza en su narración es presentar contradicciones. Por ejemplo, la contradicción de que los líderes judíos y romanos estaban intentando dar muerte al que es la vida misma. ¿Puedes encontrar otras de esas contradicciones en la historia? Después de arrestar a Jesús, lo llevaron para ser interrogado ante Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote de ese año. Juan nos recuerda que Caifás fue quien declaró que Jesús debía morir por el bien de la nación. Él mismo describió la misión de Jesús. Moriría por el bien de la nación, por el bien de toda la raza humana. Pero, qué contradicción, ¿verdad? Que el mismo Caifás no comprendió ni creyó la misión. El juicio de Jesús no fue para comprobar si era inocente o no, sino para condenarlo. Además, según las leyes judías, fue un juicio ilegal. Los juicios no se podían realizar en días sagrados como ser Pascua, y tampoco podían ser realizados de noche. Era necesario que todo el Sanedrín, el máximo órgano de gobierno judío, estuviera presente, y no solo unos cuantos. Se debía contar con la presencia de al menos 2 testigos y el acusado no podía ser condenado por sus propias palabras. Además, la persona debía ser considerada como inocente hasta que se comprobara lo contrario. El interrogatorio de Anás, que no contaba con el papel de juez, así como el castigo físico que se dio a Jesús, revelaban por todos lados que el juicio era ilegal. Al llegar la mañana, los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato, pero no quisieron entrar en la sede de Pilato porque eso los contaminaría e impediría que pudieran participar de la cena de Pascua. No se dieron cuenta de que se estaban manchando las manos con la sangre del verdadero Cordero de Pascua. Ellos querían que Jesús fuera crucificado y que así, al ser colgado de un madero, como decía Deuteronomio 21, estuviera bajo la maldición directa de Dios.
Durante todo el Evangelio de Juan, el reino de Jesús fue una y otra vez malinterpretado. Pero Jesús declaró vez tras vez y ahora delante de Pilato que su reino no era político. No planeaba usar su poder para derrocar a Roma. Su reino y el poder que se usaría se basaba en la verdad. Todos los que pertenecieran a la verdad escucharían su voz. La pregunta ahora es, ¿y qué es la verdad? Durante todo el libro de Juan vemos que Jesús es la verdad. Todos los que lo siguen pertenecen a la verdad y escuchan su voz para seguirlo. La pregunta es, ¿tú escuchas su voz? ¿Puedes reconocerlo cuando te habla? Él dijo que los que pertenecen a la verdad oirán su voz. ¿Tú la oyes? Pídele que te ayude a conocerlo. Si lo buscas, descubrirás quién es Él en realidad. Nos vemos en el próximo video de Lección GP.